pues trabajar juntos, ¿verdad? Sí. And we have Ms. Geddes here too. Ms. Geddes is one of our ELD teachers, so many of your children have her, so I'm really excited she could be here with us tonight too. Okay, es una de las maestras nuevas, Ms. Geddes, de ILO. Ella va a estar aquí con nosotros esta noche también. Ella es nueva. Come on in, you guys. So, what we're teaching our students at the Basalt Middle School: work hard, be nice. The two goals, academics and the habits of a scholar. Una de las cosas que les enseñamos nosotros a los estudiantes aquí es de que trabajen duro y que sean buenos unos con otros. And enter to learn, exit to lead. They come in learning, and when they leave us, we want them to be leaders in the community. Dice que una de estas metas es de que ellos vengan a aprender y que cuando salgan de aquí de la escuela ya estén listos como unos líderes, ¿verdad? Para que salgan ellos afuera a enseñar. Because we just had the end of the quarter last week, I wanted to talk a little bit about grades. Report cards will be coming home next week on Friday. And there are two parts to the report card. You guys can come sit up front too. You're not interrupting. Come find a spot. Academic grades are one part, and that's their math, science, literacy, social studies, ELD. And then their habits of a scholar are the different things. Yes, the habits of a scholar are these skills that we're teaching students to be successful, more character-related skills. Dice que se acaba de terminar el trimestre, hace la semana pasada, y ahorita pues lo que tenemos más fresco son las que vamos a mandar, las boletas de calificaciones. Las boletas de calificaciones se van a mandar el día 30 de octubre y dice que en la boleta de calificaciones va a estar lo que comprende lo académico y los hábitos de un escolar, que es lo que se va a calificar. Por ejemplo, en lo académico está ciencias, matemáticas, literaturas, estudios sociales, y en los del hábito de un escolar está lo que son los hábitos ejecutivos, la perseverancia, el entusiasmo, la compasión y el trabajar en equipo. Todo eso se les da una calificación. And on the report card, for both of these, they're given a score 1, 2, 3, or 4. And a 1 means they're not there yet. A 2 means it's developing, they're starting to work on it. A 3 means they're meeting the expectation. And a 4 means that they're leading in that expectation, they're going above and beyond. De la manera en que se califica aquí son de 4 números, 1, 2, 3 y 4. El 1 es de que todavía no han reunido el aprendizaje. El 2 es que están trabajando en ellos. El 3 es de que lo están alcanzando y el 4 es de que ya tienen todas las expectativas que se requiere para adquirir esa calificación. And we have an honor roll assembly next week. We celebrate students who are meeting, there's 2 kinds of celebrations. One is honor roll, and that means all of their grades are 3s and 4s, and all of their habits are 3s and 4s, but they're allowed to have 1, 2 on their habits. La semana que entra se vamos a celebrar, ¿verdad? Se les reconoce a los estudiantes con lo que se le llama honor roll. Los que están en honor roll son los que tienen 3 y 4, tanto en lo que es académico como que en lo que son los hábitos de un estudiante, un estudioso. And then the other one is called Longhorn Pride, and for that one they can have 2s, 3s, and 4s. And then all of their habit scores can be 3s and 4s with one area that they're working on. Y el otro es el Longhorn Pride, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, se consideran los que tienen 2 y 3. Y se puede tener un 4, por ejemplo, que tengan en lo que es los hábitos de un estudiante o de un estudioso. If you want to see how your student is doing, these are some ways that we let you know how they're doing. The parent portal is one place you can go, and our secretaries and Conchita can help you get signed up for that. It just shows you what the grades are. And Schoology is another site that's new this year that the 7th and 8th grade teachers are mostly using, and they put notices on there and they put homework on there, and sometimes students can turn work on there. So you can have them show you.
say, show me what you're doing, and have them take you in and show you. Una de las maneras en que podemos comunicarnos, ¿verdad? Ustedes con la escuela y nosotros con ustedes. Ya muchos de ustedes conocen que está el portal de padres, ¿verdad? Y ahí pueden ver ustedes el trabajo de ellos. Dice que este año hay una nueva, what do you say the name for this policy? That 7th and 8th grade teachers have started using it, and they can get homework on there and information, and sometimes there's notices on there. Ok, este programa es nuevo para este año. Entonces dice que ahí son para los estudiantes del 7 y del 8. Son trabajos que se les asignan a los estudiantes y ahí pueden verlos ustedes. Ellos les pueden mostrar el trabajo que tienen ellos pendiente, qué es lo que están haciendo y en lo que están trabajando. And then we send out the robocalls every Thursday, every week. And when you get that call, it either says you're on the all-star list or on the missing work list. One time on the missing work list, okay, maybe we missed something. 2 times on the missing work list, please either have the student come in or call so that we can see what's going on. Because if they keep going on the missing work, they just get further behind and it's really hard for them to catch up. Ok, ustedes cada jueves reciben una llamada, ¿verdad? De que su estudiante está en la lista de las estrellas o de que tiene trabajo pendiente que entregar. Una vez, está bien que reciba una llamada de que su estudiante tiene trabajo pendiente que entregar, pero ya 2 veces, pues también deben, ¿verdad? Pudiera pasarse, pero ya 3, 4 veces les afecta mucho porque ellos se van atrasando y se les va acumulando el trabajo para poderse poner al corriente y pues que estén al día con las tareas. But if they're on the All-Stars, give them a high five, celebrate, because it's really good, and you should be really proud of them. Entonces ustedes deben de felicitar a su hijo, ¿verdad? Porque es un logro que es en lo que están trabajando y es un logro que ellos adquirieron y es muy bonita manera de que les den 5, ¿verdad? De que están bien en la lista de las estrellas. And if they're on the missing work list, we do have homework help for kids. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, they can come and get help from either from their teachers. On Wednesday, it's from a different person helping. But all of those days, they can get help on what they're missing and ask questions and get caught up. Ok, dice que también está el programa de ayuda con la tarea. Son los 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. Los lunes y martes y jueves están los maestros, ¿verdad? Se van rotando los maestros, se va quedando un maestro con ellos y los están dirigiendo, están ayudándolos directamente. El miércoles, como los maestros tienen reuniones, por lo general no están los maestros trabajando con ellos, pero hay personas voluntarias que vienen a ayudar con la ayuda de la tarea. Pero los otros 3 días de seguridad, ahí están los maestros encargados. As far as assessments, the classroom assessments we use are with our literacy curriculum and math curriculum. The literacy is called Springboard, and it is a fairly new curriculum. Last year was the first year, this is the second year, and it is going to prepare them for the tests that they take in high school that qualify them for college. And our goal is for all of the kids to be prepared to be able to go to college if that's what they choose. Ok, de lo que se habla ahora son de las evaluaciones, ¿verdad? En los salones de clases. Bueno, el programa nuevo que es Springboard, que es literatura, es el 2º año. Esta materia, ¿verdad? Los está preparando a ellos para cuando vayan a la high school y puedan adquirir el examen que les hacen a ellos para evaluarlos, para saber en qué nivel están. And Eureka Math is also called Engage New York. They changed the name. But this is also the 2nd or 3rd year for that, and it's based on the Common Core standards. It has a lot more interactive language-based questions, and so they have to do the math, but they have to do it in contexts around language, like understanding word problems. So it's very challenging, and it's something that they will want to ask for a lot of help for, and just stay with it, don't get behind. Ese programa de matemáticas también es como el 3er año que lo están usando. Es un programa bastante avanzado, donde están trabajando con problemas razonados, problemas combinados con números y con palabras. Y los va preparando para los exámenes que se hacen dentro del estado y dentro de la high school. So those are classroom assessments, and then we have state assessments that are from the state of Colorado. CMAS is taken for science in 5th grade and 7th grade. We did have a social studies test, but we're not sure yet if our school has to take it. They have moved it to only once every 3 years now.
So social studies is given in 6th, I have this wrong. So social studies is given, I think, in 6th and 8th grade, but I might have that wrong. 4th, it was 4th and 6th. We might not have to take it though. And then there's PARC, which is literacy and math, and every grade level takes that. Ok, el estado de Colorado, ¿verdad? También hace exámenes y se hacen también cada año. Uno de los que se hace es el de el CIMAS, que dijo ella, el de ciencias, para los estudiantes del 5º y del 7º grado. El PAR, que es sobre literatura y matemáticas, es para todos los grados. Por lo general, estos se hacen antes del spring break. Yeah, I had this wrong. It's 4th and 7th grade for social studies, and it's 5th and 8th for science. But these are also new assessments based on the new standard. And when we get these scores back, they're not going to look very good. So I'm just preparing you ahead of time. Because it's brand new, and they're following these, nobody has been tested before in social studies. So those scores, we just need to learn from those scores and then start to get better. Same with the new literacy and math assessments, they raised the bar, so it's going to look not so great, but all across the country, not just in our school. Ok, dice que el de estudios sociales, ¿verdad? Es el que lo hacen del 4º y el 6 grado. Es un examen nuevo, dice que cuando vean ustedes los resultados, no les sorprenda porque es algo nuevo que tanto la escuela como el estudiante va a experimentar. So we have conferences coming up next week. Have your students, raise your hand if your kids brought home their times. La semana que entra vamos a tener las conferencias de los padres y maestros y que por favor levanten las manos si ustedes ya recibieron el citatorio o la hora y que ustedes van a tener su conferencia con su estudiante. Okay, I think in most grade levels now the students sort of brought home the paper that says here's what time my conference needs to be, or at least asking you what time works for you. So they're Tuesday night, Thursday night, and Friday morning half day, and you'll come for one time, about 25 minutes to 45 minutes, depending on the grade level, and the students are in charge of telling you about what they've been learning. Ok, este año vamos a las conferencias, bueno, van a recibir ustedes su papel y les van a decir exactamente a qué horas van a venir. Es muy importante que consideren la fecha y la hora en que van a venir, ¿verdad? Porque esta conferencia se hace, por ejemplo, como que dice cada año. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a recibir su hora, ustedes ya saben exactamente qué día, porque ahora se extendieron un poquito, porque se va a hacer en noviembre 3, en la tarde, de 4 a 7 de la tarde, y el jueves, también igual, de 4 a 7 de la tarde. Y antes nada más se hacía una sola tarde y una sola mañana. Y el viernes va a ser en la mañana. Lo importante de esto es que el estudiante va a estar involucrado. El estudiante va a estar dirigiendo la conferencia y les va a estar hablando acerca de los logros que él ha tenido, cómo se sienten, qué tiene dudas y qué se le ha hecho difícil para él. So we're looking for 100% participation because the students have been preparing to share with you their work. So they really need to make sure you come or else they're going to be very sad they didn't get to share their things with you. Ok, te dice que esperamos tener el 100% de participación de ustedes, así como los maestros los van a tener para que ustedes vean cómo va el avance del aprendizaje de sus hijos.